Las vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. La magia, las ceremonias, los rituales, brujería, ocultismo, son temas que la verdad es que no entendemos mucho, llegamos a estigmatizarlos, pero creo que el abrirse un poco al conocer, a entender, no es que vaya a cambiar nuestra mente, pero sí puede cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y el día de hoy tengo una historia. Esto pasa en India y creo que tengo al invitado perfecto y él nos va a explicar por qué, cómo y cuándo es que se hacen ciertos rituales. Y él es Driel. Bienvenido. Muchas gracias, Vilma. Es un ¿Cómo placer estás estar el contigo. día de hoy? Muy bien, Platícame. aquí listo para que desglosemos este tema, que está profundo. Platícanos un poquito para las personas que no lleguen a saber quién eres tú, quién eres, qué te dedicas, cuál es tu formación, porque creo que en cuanto digas tu formación, las personas se van a quedar igual que yo, porque pareciera que una cosa no podría estar ligada a la otra y tú lo manejas de una manera espectacular. Pues básicamente tengo una formación metodológica, o sea, tengo una visión filosófica porque una parte de mi primera área de expertise es la filosofía y por otro lado, la filosofía es físicamente en la hermenéutica simbólica, que es lo que a mí me gustó mucho más, y de ahí después salté a la psicología y a la psicoterapia, pero actualmente no ejerzo ninguna de las dos en un aspecto ni académico ni tampoco clínico. Sin embargo, ese es mi nombre de pila, es Jesús Magaña. Yo soy Driel Molmont, en el nombre de perfil público ahora, porque tiene que ver con el nombre espiritual que yo practico. Yo practico el ocultismo occidental y la brujería tradicional familiar. Ese será como el título de mi práctica religiosa. Y pues bueno, básicamente esas serían como mis pocas credenciales con las que yo podría como acompañar y desglosar el tema que hoy justo tiene que ver con culto y sectas, ¿no? Y crimen también. Pues mira, para mí no son pocas las credenciales. Yo más allá de las credenciales, de verdad, de los títulos, creo en la experiencia y creo en la apertura. Y nos estás hablando de ocultismo, pero a la misma vez de ciencia. Sí, sí. Entonces, eso es algo que usualmente no veríamos combinado o pensaríamos que uno tendría que atacar al otro. Y tú aquí nos estás poniendo que tienes la suficiente apertura para haber estudiado no solo filosofía, sino psicología clínica, pero además esto viene de familia, el ocultismo, que es lo que hablas tú de ocultismo familiar o de línea familiar. No, sí, la brujería es como una práctica espiritual, o sea, pensemos un poquito que son prácticas originarias, básicamente las que yo practico de este lugar que es México, y están mezcladas como todo lo que existe en México. La verdad es que somos una especie de mexa muy interesante, sobre todo en caminos espirituales. Pero mi familia digamos como el culto, literalmente. Se dice familiar porque hay una coalición linágica, o es decir, hay una herencia de las diferentes formas de generaciones que hemos tenido y actualmente sigue ya pasando la siguiente generación. Y nuestros cultos son propios, digamos, no le llamamos de una manera religiosa porque tenga una nomenclatura, que tenga una iglesia, cobre cosas. Hace poco también alguien me preguntaba, ¿cuánto cobras por casar a una persona? Yo le decía, bueno, pues nosotros no casamos a alguien que no pertenezca a nuestra tradición religiosa, entonces pues no te puedo casar, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? O sea, a lo mejor en la nueva era y con esta apertura en las redes sociales y tal, como que la espiritualidad, perdón, se ha convertido también como en el nuevo nicho que rellena ciertos sectores sociales que ya no, las religiones tradicionales o monoteístas ya no tienen esa función que nos convencen a todos, ¿no? O no a las nuevas generaciones, por los paradigmas, también porque la moralidad nos ha cambiado. Y entonces, bueno, hay también esta tendencia a pensar en el misticismo, en las medicinas sagradas y estas cosas siento que se exotifican y de pronto también se llevan a otro lugar.
bueno, nuestra tarea en nuestro culto personal es hacer una apertura, mostrarnos como somos, o sea, muy cercanos a esta idea de mezcla de la brujería como un camino espiritual, sin denotar a la hechicería. Pero ahí es donde entra la práctica del ocultismo. Digamos que el ocultismo ha sido la forma de unificar estos dos pensamientos, tanto el pensamiento mágico como el pensamiento filosófico, ¿no? Y por supuesto usar una metodología para entender pues el porqué de la vida, ¿no? El porqué de las circunstancias de la existencia. Y también me parece que, como bien lo comentabas, Vilma, la humanidad hemos pasado por muchas etapas, ¿no? Y cuando nació finalmente la etapa del ocultismo, estamos hablando pues, posterior al siglo XIX, por lo menos en el pensamiento occidental, la ciencia, pensando en la alquimia, en la metacreencia, la filosofía ocultista, sí ayudó mucho tiempo porque no existía el psicoanálisis, por ejemplo, no existía estas tendencias a pensar en la colectividad como que el individuo estaba en el antropocentrismo completamente, o sea, el mundo pensaba que nosotros regíamos todo, la tierra era plana y estas cosas, ¿no? Sí nos ha ido acompañando, digamos, la magia es el pensamiento antiguo, es como otro tipo de intelecto, un intelecto mucho más pues sí, humano, ¿no? Y cuando se especializa con las ciencias, por eso dejan de ser ciencias ocultas para convertirse en las exactas, avanzamos, ¿no? De la astrología a la astronomía, de la metafísica y el hermetismo a la psicología, al psicoanálisis, a la subconsciencia, y por supuesto vamos avanzando conforme la antropología y la arqueología aparte corroboran lo que nosotros decimos, y ahí es donde nace el método increíble, como le pasaba a Sherlock Holmes un poco en su obra, ¿no? O le pasó a Houdini, ¿no? Que hacía, por un lado, encantamientos de forma mucho más teatral, pero en realidad ellos eran experticias en buscar desmitificar y los fraudes, ¿no? Y todo esto que ocurría con el espiritismo que estaba en boga, bueno, estuvo en boga mucho tiempo en el mundo. Y justo la magia ha tomado un camino muy interesante, que es el camino espiritual y filosófico, pero como bien hoy nos toca este tema debatir, bueno, a desglosar, el culto es per se al hombre, el culto, lo sobrenatural, lo paranormal, pero también el entendimiento sobre estas fuerzas, porque, por ejemplo, ahorita a lo mejor quien nos está escuchando puede decir, bueno, esto pasó en la India y a mí qué me puede importar en este momento, ¿no? Pero en México hemos tenido muchas cosas, por ejemplo, las sectas como, bueno, sin criticarlas, pero muchas sectas no solamente en el lado cristiano o el pensamiento monoteísta, sino también otro tipo de pensamientos que se han involucrado continuamente en la evolución de los seres en nuestro entorno, ¿no? Y la diferencia yo diría que entre una secta y una religión es que la religión tiende a buscar el propósito del bienestar común, el bienestar social, el bienestar personal. Y una secta empieza a delimitar a una persona, empieza a alejar a los grupos, a enfocarse únicamente en el proceso espiritual, condiciona mentalmente a las personas, pierden sus derechos humanos, luego sus valores emocionales, hasta convertirse en programaciones específicamente o de líder del culto, básicamente siempre, o del propósito de estas pruebas, como ¿no? los davidianos. Sí, claro, claro. Bueno, y podríamos, o sea, es que es complejo porque uno podría criticar, por ejemplo, a los raelianos, ¿no? O a los seguidores de Osho, o inclusive a los seguidores de la luz del mundo, y porque hemos corroborado que pues sus prácticas éticas sobre los sacerdotes y los líderes o gurús del culto están siendo deshumanizadas y nos lleva a un condicionamiento. O sea, básicamente son narcisópatas o personas muy, muy complejas con el control, ¿no? Pero eso ocurre en cualquier otro tipo de camino. O sea, hay una secta inclusive que se está debatiendo ahora, que era una secta de baile de TikTok, donde era un líder coreano en Estados Unidos, que es un pastor cristiano, y puso en la mesa a los jóvenes que querían tener esta idea de los influencers en Estados Unidos, y por ejemplo, hoy se está evaluando con el FBI porque se metió en muchos paradigmas de acoso sexual, violación de la privacidad de la libertad, y pues hay muchas denuncias. Creo que se llama K1111, esta comunidad, y bueno, esta sale en TikTok, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos parece muy lejano, pero importante, amigos que nos escuchan, ¿no? Es que esto nos va a dar, el conocimiento nos da siempre formas de poder discernir y elegir, y también entender por qué nos comportamos de cierta manera, ¿no? No todos somos una especie como de programación literal como ellos lo quisieran, somos seres individuales, independientes, íntegros. Entonces, cuando nosotros caemos en estos temas, no solo es para entrar en el morbo, ¿no? De por qué sucedió, sino también para entender que el ser humano es tan complejo que tiene estas preguntas, y si no tiene una formación clara y puede tener ciertas heridas, inclusive
en este caso que vamos a estudiar hoy, es una idea muy compleja porque una secta siempre se piensa como un individuo, como Charles Manson, o ¿no? Como un sociópata que en su visión quiere controlar a otros para poder resolver asuntos y cumplir una fantasía muchas veces fuera de control y básicamente porque hay un problema químico en el mismo. Exacto. Pero en el caso que hoy vamos a platicar, es toda una familia consanguínea, perdón. Y esta familia consanguínea nos puede recordar a muchos líderes espirituales que nacen con preguntas específicas y con ritos específicos. Y lo que también es muy llamado la atención en este momento es que ocurra en un lugar tan complejo como lo es la India. Que la India es la madre de todas las culturas que tienen que ver con los gurús y de donde salieron los Hare Krishnas y donde salió también Osho y bueno, ¿no? O sea, donde han salido muchas tendencias de filosofías que ya existen, o sea, digamos exóticas, Exacto. ¿no? Y finalmente esta familia recurre a un proceso distinto, donde tendremos que pensar o debatir si esto es una secta o es otra cosa, ¿no? Exactamente. La verdad es que como lo estás planteando, digo porque yo de verdad estoy como una espectadora ahorita de todo lo interesante que estás diciendo, pero vamos a platicarles un poquito ¿Qué sucedió? qué sucede en la India el 1 de julio del 2018. Resulta que es una familia, que son los Burari, es una familia pareciera convencional. Viven 11 individuos en esta casa, van por sus alimentos, hay mujeres, hay adolescentes, hay hombres, hay un patriarca, una matriarca, hijos. En la India hay que saber que hasta la fecha es común que los hombres y mujeres de esta familia que se llegan a casar regresen al seno familiar y vivan todos en estas casas. O sea, la familia es como un círculo o un emblema muy importante para poderse comunicar, para poder subsistir, ¿no? Sí. Así que en esta fecha las personas no aparecen, iban en las mañanas a comprar ciertos alimentos, no van, pareciera que hay mucho silencio dentro de la casa. Así que un vecino que usualmente veía a esta familia pasa, se da cuenta que hay una puerta abierta, ingresa y se encuentra a 10 miembros de esta familia, todos colgados, pues obviamente elevados. Pareciera esto que es como un círculo. Él entra, se da cuenta de que está pasando esto, se aterroriza, va a buscar a otros vecinos, a la policía. Cuando ingresan se dan cuenta que está toda esta familia sin vida, pero falta un miembro, que es la matriarca, la abuela, y cuando van a una de las habitaciones se dan cuenta que está sin vida, en una cama, y pareciera que tuviera unas marcas en el cuello como si alguien hubiera provocado esta asfixia. ¿Qué conoces tú de esta historia? Pues sí, justo ahora que lo pensamos, o sea, así como el 2020 nos quitó un conteo de años, o sea, que pensamos que la pandemia no pasó y ya pasó, ¿no? Y nos quitó años porque fue un shock a nivel mundial. 2018, pensando en la India, donde se entendía que las cosas estaban revolucionadas, y como bien dices, Vilma, la tradición hindú tiene sus visiones personales, es decir, aquellas ideas religiosas de la tradición hindú, pero las comunidades de la India no todos pertenecen a la visión hinduista, pues, es decir, tienen otro tipo de acepciones religiosas. Casi nunca de ellas coincidentes con esta idea un poco mesiánica de que nosotros tenemos como background del cristianismo, pero sí converge con nosotros culturalmente con Latinoamérica, porque su núcleo principalmente de desarrollo es la familia. Es un sistema un poco matriarcal, no en el sentido feminista del matriarcado, sino en el sentido común del matriarcado, impuesto por una sociedad cultural, ¿no? Y entonces tenemos, como dices, una forma muy clara en la etnia de las mujeres y está la matriarca. Entonces, pensando que está separada del resto del grupo de esta cosa tan cruel que pasa, ¿no? Y lo segundo que llama la atención es que empieza, como bien dices, algo muy, muy, muy tranquilo, donde todas las familias se conocen, es ¿cómo lo podríamos decir? Es como un barrio común como nosotros, y entonces todo el mundo ubica, ellos creo que tienen dos negocios, uno de manera comprimida y
y el otro era como de reservas, como una especie de tienda o supercito para nosotros. Sí, como ¿no? abarrotería. Una abarrotería, exactamente. Y entonces, pues tú conoces a los señores que venden ahí, ¿no? Y conoces a sus hijos y conoces a las personas. Dos de las, ¿cómo se puede decir? Miembros de esta familia, que eran básicamente entre las mujeres más jóvenes, estudiaban. Una de ellas iba a la escuela y era conocida, y eso también es como pensar que era parte de una sociedad mucho más tranquila, ¿no? Sí. Sus hijos eran conocidos y habían tenido una serie de aspectos muy comunes, literalmente, para que los dijeran, esos son vecinos normales, ¿no? Ahí están y podemos saber dónde viven y qué es lo que hacen, y tienen un horario de apertura, un horario de cierre, o sea, unos clientelas, o sea, creo que más o menos en esa ciudad llevaban como 20 años viviendo. Pero ellos ya tenían un background de fondo, y entonces lo que sabemos es que esta familia había pasado por sucesos complejos, donde el padre ya no, digamos el patriarca, ya no está, uno de ellos ya no estaba con ellos, exactamente, y al no estar con ellos, su figura central se quiebra, y entonces ellos decidan como unificarse, como resguardarse y volverse como muy secretos. Sin embargo, uno de los hijos, bueno, es decir, uno de los hijos de este señor que pues estaba desvivido, Lalith, que va a ser el protagonista de nuestras tormentas este día, él es el que empieza a tener una serie de eventos desafortunados en su vida. Tiene un accidente donde a él le sobrecaen unas maderas muy fuertes y lo lastiman, al grado de dejarlo sin poder ser cognitivamente funcional, no podía hablar, estaba como en un estado de rehabilitación, y él se pretende que él pues no puede hablar, y entonces como todo miembro de la familia se vuelve un punto de foco de atención, ¿no? Y esta familia se empieza a desarrollar en un sistema de protección. Hay como una necesidad de cuidado, de clan, ¿no? Sin embargo, él empieza a rehabilitarse de un día para otro, es decir, tiene como una especie de milagro, ¿no? Y en este milagro, él obtiene esta epifanía de que hay un ser espiritual que lo ha ayudado a rehabilitarse, ¿no? Y aunque me parece que hay otra investigación que dice que él ya tenía como pensamientos muy claros, un poco de obsesión mística muy, muy profunda, acerca de que había una gran revelación para él, es decir, una especie de llamamiento a ser elegido, ¿no? Hay una especie de fuerza superior que lo está guiando a momento, ¿no? Y cuando él logra esta especie de milagro, toda la familia alrededor de él se convence de que él ha sido tocado por una entidad espiritual. Que eso en la India, por ejemplo, a diferencia de nosotros como occidentales, es común que la gente piense que personas que tienen, inclusive aquellas personas que pueden ser transexuales, por ejemplo, en la India son veneradas porque su fuerza tiene que ver con algo muy especial y son contratadas para dar bendiciones en las bodas. O hay personajes que si no envejecen, y entonces avanzan por generaciones y generaciones y lo ven con estado de salud impecable, se considera alguien místico. Digamos que la misticidad de la India tiene otro contexto. Básicamente el Dharma, que tiene que ver con el cambio de la acción al sufrimiento. Entonces pensando... O sea, lo opuesto al karma. Lo opuesto al karma, sí. Que el karma básicamente sería como una acción, acciones que hacemos todos los días para liberarnos de la presión de la vida misma. Pero el Dharma es como hacer que mi existencia se vuelva trascendente. Entonces, este pensamiento nos da un guiño de que este personaje está pasando por eso, ha tenido una revelación de esta fuerza vital, de esta especie como de protección que tiene, y lo lleva a tener un despertar espiritual, una especie de epifanía. Y hasta ahí suena todo bellísimo, ¿no? ¿O qué? Bueno, romántico. O sea, como... Sí, como exacto, suena como... un gran hijo, ¿no? Como un gran hijo. Es curioso porque como lo que comentas de que tuvo este accidente donde cae esta tabla... Pero después él está trabajando y al parecer intencionalmente un hombre causa un incendio en la bodega donde estaba. Y él está incluso días en coma y ahí es donde pierde supuestamente la habilidad de hablar. Y así está 3 años sin hablar una sola palabra. Hasta que un día en una fiesta de repente empieza a hablar y empieza como si fueran ciertos rezos, que ahí es cuando viene lo que tú hablas. Ahora te quiero hacer una pregunta. Tú como ocultista, pero además como psicólogo, te voy a poner aquí en medio. ¿Tú crees que es posible como ciencia
que una persona que ha sufrido primero un golpe en la cabeza, o sea, en un lugar importante, ¿no? Sí, para perder las facultades motrices, ¿no? Exacto. Y luego, este postraumático del incendio pueda provocar, uno, esta falta de poderse comunicar, y dos, que pudiera abrirle algo en la mente como para percibir otras cosas, o sea, en plan ocultismo y plan clínico. O sea, en el plano clínico creo que algo que es muy importante que nosotros debemos saber es que cualquier cosa que altere nuestro cerebro, digamos, a temprana edad, va a tener ya una repercusión a futuro. Sin embargo, es muy común, inclusive hasta en la epilepsia, que cuando se sufren este tipo de golpes tan profundos, hay una parte de nuestro cerebro que es como está muy inflamada, o dependiendo el tipo de laceración que exista, en el tipo, aparte de mapa en el cerebro que propiamente puede, si le faltó la lengua o le faltó la visión o perdió la audición, o sea, claramente es un golpe importante y que está pegando cerca del hipotálamo, o lo puedes frontalizar en algún momento, que eso ya pensaríamos en un brote sumamente fuerte, psicótico, o una pérdida de su conciencia cognitiva, ¿no? Pero como básicamente esto no se puede saber, o sea, digamos que literalmente tiene que esperarse a saber que el cerebro se desinflame del traumatismo, para poder después empezar a tener como un periodo de investigación sobre el paciente. Y por supuesto habría claves básicas en su historial clínico que nos podría decir, bueno, esta va a tener una tendencia. De hecho, no es algo fuera de lugar, o sea, hay personas que inclusive han tenido algún tipo de virus que hace que se inflame el cerebro, y después al desinflamarse el cerebro pueden volverse a rehabilitar o recuperarse, ¿no? Pero algo muy importante que tiene que ver con en esta especie de visión es que, por ejemplo, los delirios y sobre todo la información que está guardada dentro de nuestra mente puede tener fugas importantes. En algunos momentos pueden ser inclusive alucinógenos, donde uno pueda estar teniendo visiones que no están ocurriendo, o fiebre, o epilepsia. O sea, hay muchos vertientes que pueden ocurrir por un accidente de este tipo, ¿no? Dicho literalmente, cuando uno juega, no sé si actualmente se juega, porque yo también ya estoy grande, pero cuando jugaban estos juegos que daban vueltas alrededor de los niños, y caminaban y daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se agarraban de unos tubos, esos juegos provocaron accidentes fatales en lo largo de nuestra comunidad de los 90 y los 80, ¿no? Claro. Y muchos niños pasaron por procesos muy duros, inclusive pasaban accidentes muy fuertes, ¿no? Y estos traumatismos a nivel craneoencefálico, pues ya llevaban una latente. No quiere decir que todos ellos terminaron en ese sentido, como vamos a hablar hoy del caso, pero respondiendo a esa pregunta, o sea, evidentemente sí va a haber un cambio en su personalidad, por supuesto. No quiere decir, como bien decimos, que esto va a derivar en lo que a él le ocurrió, o que esto puede apuntar literalmente a lo que le ocurrió. Sin embargo, ya en un aspecto ocultista, las fuerzas a otro nivel, o sea, la hiperkinetividad, o sea, una persona más kinética que otra, una persona más sensible, digamos que sí va a tener paulatinamente fuerzas, ¿no? Yo le contaba un poco alguna vez a una persona que platicábamos, que me decía que tiene que ver con estas ideas de, como bien decías, ¿no? Como aperturarse a la energía, o a estas presencias que ocurren alrededor de nosotros. Casi siempre tiene que ver con una cercanía a los procesos de muerte. O sea, las personas que están muy cercanas a ciertos procesos se vuelven hiperkinéticos, ¿no? Y entonces esa hiperkinesia, inclusive, no quiero regresar un poco al lado científico, pero sí, o sea, cuando hay personas que sienten que se desdoblan, o que tienen una presencia, o que son hipervigilantes, o tienen trastorno del sueño, usualmente el terapeuta, aquel que lo va a llevar, especialmente debería ir con un psiquiatra o un neurólogo, le va a inhibir ciertos factores que están activos en el cerebro. O sea, digamos que están trabajando de más, ¿no? Están sobrecargándose en una fuerza, porque lo que tienen que hacer es sensibilizarse para obtener una mente mucho más objetiva. En el sentido ocultista, los ocultistas casi siempre están buscando la otra realidad. Por eso es tan peligroso que nosotros usemos nuestro cerebro con sustancias o prácticas o fuerzas que nos pueden llevar a desembocar en circunstancias sumamente psicóticas, que creo que ese podría ser ese punto que ocurre a veces en el gran ocultismo. O sea, yo pienso en grandes ocultistas que podríamos nombrar hoy. Uno de ellos es Aleister Crowley, otro podría ser, por ejemplo, Madame Blavatsky, o sin esto, ¿no?
En México, ojo, lo voy a decir con mucho respeto, con mucho cuidado, hay personajes como Santos, como el niño, se me cae, de Sonora, bueno, creo que es Felipe, que también tiene un trastorno físico y entonces Ok. a partir de un trastorno físico él empieza a tener fuerzas. O, por ejemplo, el niño Fidencio, que él nace con Ujú, una condición ujú. cognitiva, también es un sanador. Entonces hay un pensamiento específico de cuando se altera nuestra realidad y nuestra perspectiva, como que hay unas ciertas fuerzas espirituales que empiezan a generar, pues ciertos, ¿cómo podríamos llamarlo? Como paradigmas a nivel psicoespiritual, ¿no? Que ahí nace completamente esta idea del ocultismo, de esta fuerza de ser canalizadores de fuerzas externas, ¿no? Con eso, bueno, ya entraríamos en otro tema, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas son las que están alrededor de esta presencia? Y entonces me parece que en este caso, esto es lo que empieza a convertirse en el factor específico de que esto tenga una tendencia completamente hacia lo sectario. O sea, digamos, porque recordemos que lo sectario no tiene que ver únicamente con grandes grupos, que era lo que llamaba mucho la atención. O sea, no es como que llega a grandes masas, usualmente sí las más peligrosas, ¿no? Pero hay personajes que también pueden tener ese tipo de atribuciones, donde pueden manipular alrededor de su propia conciencia, ¿no? En este caso, su familia. En este caso, exactamente, en este caso su familia, porque es muy curioso que días antes de que este vecino los encuentre en la situación que los encuentra, 11 días antes había habido una fiesta por el casamiento de quien era una de las hermanas. Ujú. O sea que había planes de vida. Todos habían estado muy contentos. Lalit, que era el nuevo, digamos, eje de esta familia, Ujú. pues estaba muy contento. Había jóvenes, como bien dices, que iban a estudiar. Estaba la abuela, pero estaba también la esposa de Lalit. Y estaba esta hermana, pero no pareciera nada fuera de lo normal. ¿Por qué crees ahora, regresando a la escena de ya el crimen como tal, que estén todos, pareciera, en un círculo, como en lo que pareciera un ritual? ¿Qué es lo que tú ves aquí? Porque hay algo que habla de un ritual antiguo del árbol. Ajá. ¿Qué es todo esto? Bueno, volviendo al punto de que en la India no todos son hindús, es la gran diferencia cuando le preguntas a alguien, ¿eres hindú? No, soy indio, ¿no? Que Exacto, de pertenezco a la India, entrada, centrado, exacto. sí. Ajá. El hinduismo es una religión. Claro. Hay islámicos en la India, hay Ujú. pocos cristianos en la India, Pero casi, los hay. pero los hay. Ujú. Y hay una vieja tendencia al brahmanismo y otra parte inclusive al chamanismo viejo de esas regiones, ¿no? Ok. Y de hecho hay varias películas que ustedes se pueden chutar investigando, que han salido de Tailandia, que son las máximas películas a mi parecer de terror, que hablan de ese tipo de Sí. chamanismo acerca del culto hacia la naturaleza y los árboles. Ajá. Sobre todo a los árboles con un pensamiento de que el árbol es un puente entre el mundo de los espíritus, que se dividen en dos, el espíritu positivo, que es aquel que nos ayuda como a trascender, que son nuestros ancestros y tal, y un Ujú. espíritu que es corrupto, que ha decidido apropiarse de la familia, ¿no? Y entonces llevarla a lo más oscuro que existe. Estas dos fuerzas, que de hecho, pues los rituales de Año Nuevo antiguo, el fuego sagrado para ellos, tenía que ver con la purificación de estos espíritus. Podríamos encontrarlos también en otro tipo de culturas, por ejemplo, en culturas más árabes, que se pueden llamar los Shin o los Sinatín, en ese tipo también de culturas, pero es muy claro esta idea de los jinns o de estas fuerzas que son agresivas contra la vida, ¿no? La procreación de la vida. ¿Son entes o qué Sí, son? son como ¿Como especie, demonios? es que ellos como no consideran ángeles y demonios, o sea, Ok, digamos, no como en el mundo occidental, ok. sino en esa nomenclatura del chamanismo y sobre todo el hindú, son fuerzas destructivas y fuerzas constructivas. Y estas fuerzas destructivas pueden estar infestadas dentro de un lugar y hay que de alguna manera exorcizarlas para llevarlas a otro lugar. Son como dos fuerzas que viven dentro Ok. de esta coavisión. Por cierto que hay una buena película para ejemplificar esto, para que usted no piense que me lo estoy sacando nada más de una idea, No. que se llama La Medium y es una película que habla acerca de un trabajo Tailandesa, ¿verdad? de tailandesa, una Sí. chica Ujú, tailandesa. Bueno, este tipo de cultos ujú. persisten y no se habían escuchado. Algo que también es interesante
es que en estos años hay una serie, no solamente en Tailandia o en la India y tal, sino de personajes que resurgen estas fuerzas en Asia. O sea, estas fuerzas de, como aquí, de ir hacia los chamanes, bueno, ya ir a conocer estas fuerzas, ¿no? Ujú. Y volviendo a la idea del ritual, bueno, esta forma en como ellos lo encuentran en un respirador del área en común entre ellos, es donde se cuelgan entre saris y telas específicas, algodonan los oídos, se cubren los ojos, se amordanzan las ¿Por manos. qué? Sí hay una idea per se de una... bueno, entendamos que el ritual es una cosa que hace una remembranza acerca de algo importante para la vida espiritual. Es decir, por ejemplo, el ritual de la Santa Misa, el Hanukkah, los rituales agrícolas, el mismo ritual de Año Nuevo, o sea, remembramos, o sea, estamos contando cosas de esto es lo que ocurre. Pero un rito, específicamente un rito, es lo que ocurre para crear algo paradigmático. Por eso está el rito del exorcismo, el rito de las bendiciones, el rito de las procesiones. O sea, en muchos niveles el rito lo que busca es crear o abrir un portal o abrir una fuerza para un Ujú. fin o un objetivo Específico. específico. Ok. Sin embargo, uno de los investigadores, en este caso, encuentra un diario, ¿no? Que, Ajá. por cierto, el diario está en tela de juicio porque la mitad del diario pareciera que no coincide con la letra de nuestro amigo, el que está haciendo el ritual. Parece que es de la hija. Parece que es de la hija y que está siendo canalizado. También podría Eso. ser que él dice que hay esta fuerza, esta presencia que es la que lo ha ayudado. Ujú. Resulta que es su padre el que está Opal. empezando a tener Ujú. una interacción con él. Entonces también Ajá. les preguntaba esta idea de lo del medium, porque usualmente en Occidente el medium es cualquier persona que puede hablar solo con los espíritus, ¿no? Y con los espíritus familiares y estas cosas. En Oriente, la idea de un medium tiene más que ver con una presencia en específico, es un nacimiento. Y una serie de eventos desafortunados o afortunados que hacen que ese medium se convierta hacia la luz o hacia la oscuridad. Eso Ok. existe en ese pensamiento Ujú. cultural, ¿no? Ok. Y pensando en esto, y que él mismo está escuchando a un ancestro dándole indicaciones para recuperar su salud, para moverse de ciudad, porque esto también ocurre previo a que ellos lleguen a instalarse, Ujú. también nos habla de que ha ido progresando, ¿no? Ahora pensándolo desde este lugar, por ejemplo, que la abuela pareciera que está ahorcada y alejada de todo el resto de la familia. Y luego el resto de la familia parece que está haciendo una ejecución. También hay un planteamiento. ¿Cómo se empiezan a colgar todos? Porque seguramente para los investigadores abrir la puerta de un escenario como este, que pues gente que nos está escuchando es como entrar literalmente a una unidad familiar de Tlatelolco, así en México, y abres la puerta y en medio de la sala encuentras alrededor de un 10 respirador personas. 10 personas de 3 generaciones distintas, Ujú. colgadas de la misma manera, Ujú. amordazadas, pero sin una huella de violencia. No hay una forma de que ellos se hayan resistido. Habla de varios procesos. Uno de ellos, por ejemplo, el primero que se planteó era, todos fueron envenenados y luego fueron Ujú. colocados de alguna manera. Ujú. Que eso, por cierto, también podría ser porque es muy habitual en muchos procesos que hemos visto en Oriente. O sea, hay muchos líderes de secta que llegan a este lugar. Sin embargo, tienen ciertos rasgos para que uno como investigador entre y diga, bueno, aquí hubo un envenenamiento, ¿no? En el caso de ellos no, todos están estrangulados. Por otro lado, hay una serie de grabaciones acerca del proceso de 7 días previos para llegar a este punto de clímax, ¿no? Ujú. Que coincide con la narrativa de los diarios, ya llevándolo no importando a la caligrafía de que si tiene que ver con la hija, que O también podría con, ser una extensión de él, o con él claro, mismo, ¿no? sí, con que él se lo estuviera hablando para que ella lo transcribiera. Exacto, como una especie de canalización, ¿no? Exacto. Y luego estos videos se ve cómo ellos van recolectando los alambres con los que se van a amarrar, las telas y los tapancos, o comúnmente nosotros llamaríamos los bancos, con Ujú. los que ellos se van a colocar alrededor de este círculo. Y lo interesante también es que si ya lo pensamos de una manera mucho más despiadada, ¿no? Aunque hay que tratar siempre esos temas con mucho amor, porque también hay que entender que pues estas cosas tienen un porqué, ¿no? Un porqué humano, ¿no? Empiezan a colocarlo en una visión circular. Eso evidentemente tiene que ver con una ¿Con especie de ritual? rito, con un Ok. rito, claro, porque se está buscando un objetivo. Y aparte él en sus diarios sí habla acerca de esta imagen del árbol. Entonces Ujú. está buscando generar, ¿cómo podríamos decirlo? Paradójicamente,
hacer este ritual acerca de la exaltación Como del ser. las ramas que van colgando. Como las ramas que van colgando, Ok. sí. Y lo que a mí me parece interesante es que, y esa es una opinión personal, yo aportaría aquí que quizás pensando en la infografía clínica de nuestro amigo, Lali, el ajá. Lali, sí, y lo que ha ocurrido y los eventos afortunados, más la visión racial que ellos tienen con respecto a su cultura, y hablando del chamanismo, porque es probable que ellos tuvieran arraigado todavía estas tendencias, estas ideas, porque existen en todas estas Ujú. culturas, haya sido una especie de rito específico para ellos, para corroborar la existencia de la salvación de esta fuerza. Usualmente también, por ejemplo, eso ocurre. O sea, cuando el líder o el gurú o el que está haciendo esta impronta mental en alrededor de su comunidad quiere demostrar la salvación, hay Exacto. una forma de convencerlos a través de la inmolación. Porque la vida y la muerte es algo que cuando uno se sobrepasa, y no solo lo vemos en él, lo vemos en otros libros de ocultismo, ¿no? O Ujú. sea, en el libro de Abraham Merlín el Mago, en libros que inclusive tienen que pactar con otros espíritus. O sea, digamos, siempre se busca como ser un gobernante de la muerte para poder obtener el proceso de la vida. Suena muy descabellado, pero también podría ser esta trascendencia espiritual, como hablábamos, de obtener la liberación del karma. Como juntos liberar a esta fuerza que en este caso sería su padre, que les permita a todos ellos verificar que ellos son elegidos Ujú. para crear aparte esta pues especie de congregación familiar y después de ello liberarse de esta fuerza espiritual. Y yo pensaría que a lo mejor hay un momento en que tú estás muy ficcionado, por ejemplo el caso de la que se acaba de casar, que está haciendo su celebración, y qué tal que de pronto ya no el plan iba solamente con subirnos y entonces nos vamos a liberar y entonces vamos a tener esta fuerza, sino de pronto ya estando ahí, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y entonces en ese momento es cuando yo creo que algunos desvividos están en contra de su voluntad y otros empezaron a ser desvividos porque empezaron a seguir a este hombre Ujú, ujú. y no funcionó el proceso. Yo hasta pensaría que él sería uno de los últimos en morir. Claro, porque alguien tuvo que haber amarrado, ¿no? Ujú. A la abuela pareciera que le quitaron la vida antes de iniciar todo, por cuestiones de edad, hasta yo pensaría que por eso no fue colgada. Claro. Pero ahora dime una cosa, porque de verdad tú me has abierto como, por eso estoy tan callada, porque te estoy escuchando y estoy tratando de entender. ¿Cómo es que tú manejas tu parte racional entre la ciencia y el ocultismo? Y es que no siento que te vas hacia un lugar ni te vas a otro como proyectándolo tus creencias, sino siento que si eres bastante, pudiera decir, justo en tus pensamientos, pero ¿cómo llegas a esto? A pensar que puede haber un lado de ocultista, pero también entra tu lado científico y estás tratando de entender ambas partes. ¿Cómo llegas a esto? Yo creo que con la experiencia, cuando yo al principio me fui solo al lado racional, mi objetivo era entender el lado racional y los paradigmas y aparte ofrecer un acompañamiento, ¿no? Y luego me enfoqué en esta área, por ejemplo, la rehabilitación, porque el planteamiento estaba ahí. Evidentemente, como cualquier individuo, hay una proyección personal sobre acerca de los temas que queremos hacer, inclusive profesionalmente. Pero Okay. por otro lado, por ejemplo, la espiritualidad para mí me ha llevado a paradigmas muy complejos, ¿no? Y he visto personas, casos, asuntos donde la última explicación que a mí me da el sentido y también puedo encontrar como una respuesta es el otro lado, el lado espiritual, ¿no? Y entonces en Okay. ese lugar es donde yo decido que, bueno, sí, mi formación empezó por un momento científico, o llamarlo humanista, eso lo he dejado, por cierto, tuve la idea de separarlo, ¿no? Porque eso yo ya lo transité, digamos, ya tuve mi propósito, tuve mi trabajo de acompañamiento y tal. En este caso, el que sigue es la etapa que me encuentro actualmente. Sí podría ser más como una investigación mucho más espiritual y sobre todo porque me han tocado ciertos casos específicos
de historias que te podría narrar y están fuera de sí, donde las energías y ciertas presencias, por ejemplo, sí pueden llegar a desembocar tragedias impensables, ¿no? Entonces tú ves este caso de esta familia, de este ritual, como desde un lado más de una psicosis colectiva, de una persona que utiliza ciertos conocimientos, pero además ciertas visiones para un mal de su familia, para poderla controlar, o sí crees que tenía que ver con este como desdoblamiento, con el caso del patriarca de Opal, que sí, pues tiene como una, no sé cómo llamarle, posesión o Claro, algo. sí. ¿Cómo lo podrías tú manejar? O sea, en mi idea personal, en realidad en la parte de visión de los hechos, o sea, lo material, considero que tiene un brote psicótico y que va llevándolos, encaminando a todos ellos a crear una colectividad que les permita llegar pues esta tragedia, ¿no? Ok. Sin embargo, también entiendo el lado místico, porque por eso es tan peligroso cuando alguien toca el tema del exorcismo o el tema de las casas embrujadas o actos que se han cometido alrededor. Porque por un lado tenemos el pensamiento policíaco, que puede ser a lo mejor hasta un chivo expiatorio para decir, bueno, o sea, como el caso de los narcosatánicos, ¿no? O sea, pues como ellos practicaban una tradición espiritual bastante rara, entonces tiene que ser por eso, ¿no? Ya nos quitamos de encima Como estigmatizar las estigmatizarlo cosas. y quitar Ok. como la investigación. Ok, Aunque ok. pues bueno, si matas a alguien en una sinagoga puede ser un acto racial, Ujú. o si matas a alguien de la comunidad LGBTQ+, sí puede ser un acto De pasional discriminación, o ajá. discriminación, Ujú, pero sí ujú. hay como que siento que la policía ahí también tiene Sí, como sí. un letargo, ¿no? ¿Como un pretexto? Como un pretexto, pero por otro lado, si lo vemos desde el lado tradicionalmente como en el ocultismo, o sea, es decir, en este lado místico, recurre a los símbolos específicos de una tradición en específica con un propósito dramático de inmolación. Y entonces, a lo mejor, bien, está esta otra parte como la física que nosotros vivimos, que todos decimos, bueno, pues estas personas debieron de haber tenido una atención clara, ¿no? O sea, sobre todo él, ¿no? Empezar a tener una revisión y estas cosas. Pero por otro lado, estas prácticas nos pueden llevar a unas cuestiones mucho más energéticas, inclusive ya en esta metafísica, entender que sí, todo lo que hacemos en el mundo físico tiene una consecuencia. Y todo lo que hacemos con nuestro cerebro, que es muy importante, esto es muy importante dejarlo aquí, tiene una consecuencia. Pero el pensamiento mágico, o sea, el pensamiento espiritual, nos ha comprobado en el resto de la historia que nos puede llevar a lugares sumamente peligrosos. No Ok. solo desde un lugar como una persona que está generando una atrocidad como esta. ¿Qué tal una persona que está en una montaña con un grupo de chamanes no bien entrenados, tiene un brote psicótico y entonces se puede desvivir por esa experiencia o puede desvivir a otros? O sea, por eso están específicamente, yo creo que debe ser importante que lo estudiemos desde ambos lugares, ¿no? Y aquellos que nos dedicamos a la espiritualidad o que entendemos que cómo funciona la espiritualidad, tenemos que entender que el ser humano, si bien no todo es físico, tiene conexiones con presencias mucho más allá fuera de nosotros. Y tan solo en un caso tan dramático como la familia, todos ellos están involucrados en un mismo proceso de sistema. O sea, digamos, llega a un momento cúspide. Y en la visión física, bueno, no quiere decir con esto, ¿no? Que, por ejemplo, todos los casos de asesinato que tienen que ver con asesinato ritual, específicamente tienen que ver con un psicópata que está listo para matar a alguien, Ujú, o sea, digamos, no están conectados. O sea, digamos, el psicópata tiene sus propios rituales para ejecutar su pensamiento y su alucinágeno ujú, psicópata. ujú. Pero los cultos, específicamente, que esta es la característica del caso de hoy, sí tienen esta ficción, esta serie de pasos, si de alguna manera podríamos llamarlo de revelaciones epifánicas, que lo va a llevar a un declive completamente oscuro. Que por cierto, eso es lo que movió tanto a la comunidad, porque eso se volvió un caso inclusive nacional. Ujú. O sea, de que fuera estas características específicas en un lugar como la India, que tiene, a la India no le vamos a contar nada de los gurús, o sea, ellos los tienen a todos, ¿no? Todos, exacto, Y los que conocen. no lo conocen. Y entonces que fuera tan simbólico, también me parece que ese es un acto, espiritualmente hablándolo, sí, un acto muy de transgresión. O sea, sí creo que hay una fuerza también ahí
en el rito que lo lleva a un nivel impresionante, ¿no? Si esto lo manejáramos únicamente del lado de algo espiritual, esta entidad o este espíritu, no sé cómo denominarlo, ¿por qué elige a un cierto miembro de la familia? Esa sería una pregunta, y no a otro. Y 2, ¿qué tiene de especial esta persona para poder cambiar el entorno de una familia completa y provocar que todos acepten quitarse la vida? ¿Y con beneficio de qué? O sea, ¿qué iban a obtener? Bueno, en teoría, según los diarios, la salvación. O sea, como hablábamos, ¿no? La liberación del sufrimiento, que es claro. O sea, como siento que también en la premisa étnica y cultural de ellos, que su padre no estuviera cuidándolos y los procesos que ellos vivieron, sí había una especie como de vergüenza entre ellos mismos y como una falta de una figura, ¿no? Así como, digo, ahorita estamos hablando de eso a un nivel extremadamente al límite, pero pensemos en personas que viven su vida en el alcoholismo, en la drogadicción o en lugares tan fuertes, y la presencia es porque hay una romantización de una figura específicamente paterna o materna y nos hace falta esa persona, ¿no? Y entonces empieza una serie de heridas y movimientos a nivel familiar que desembocan en un montón de crisis, ¿no? E inclusive en un montón de conductas. Ahora, ese es el plus, ¿no? Llevarlo a un lugar espiritual siempre condiciona a estas personas, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el cristianismo. Cuando una persona muere y hay una cuestión como de impureza, puede ser muy radical en un grupo de cristianos, y entonces ese grupo de cristianismo mal entendido puede ser agresiones físicas, meterlos a bañar todo el tiempo, ponerlos a rezar, el sufrimiento, alejarnos de la sexualidad, de la belleza, de la estética, casi llegando a la película de Carrie, ¿no? O sea, de cómo se maltrata a ese nivel, o el castillo de la pureza, ¿no? Sí, claro. Que también existe en México, ¿no? Estas visiones, porque sí hablan de casos que en realidad ocurren, o sea, si hay personas muy dogmáticas y que son fanáticos, yo podría pensar en ese aspecto. Lo interesante de esto es que volvemos al punto donde, bueno, él logra convencerlos, porque aparte no es que los convenza, es un proceso, o sea, él finalmente es el reflejo de todo un grupo de familia. Eso, ya había un problema en la familia, ya hay un problema, y lo va fomentando. Y por otro lado, tenemos víctimas alrededor de este caso, por eso lo ponemos así, porque, bueno, la abuela me parece una víctima, la mujer que se casó me parece una víctima, o sea, porque me parece que ellas ya tienen, la abuela, por supuesto, es la última persona que puede decir, esto ayuda, está mal, ajá, como figura de autoridad. Ajá. Y quienes está casando, decir yo necesito vivir, o sea, básicamente esa es la fuerza. Todos los demás pueden estar sometidos bajo esa fuerza, la fuerza de alguien que dice, tenemos que hacer esto porque esto nos va a ayudar a convertirnos en la familia espiritual elegida. Que eso aunque perdamos la vida todos, aunque ¿no perdamos importa? la vida todos. Sí, porque hay gente que lo asume, o sea, hay gente que metidos en un proceso ya sectario, pierdes tu identidad personal y empieza esta idea de la identidad colectiva. O sea, el líder representa todo para ti, lo bueno y lo malo, las decisiones, los milagros. Por eso hicimos este recorrido acerca de personajes que sí han ocurrido, a lo mejor no ocurren tragedias, pero bueno, es como pensar en, no sé, en los sanadores, ¿no? Es que es un sanador y entonces él tiene la revelación divina y entonces ahora él puede hacer esto y tal. O sea, sí hay como una especie de, ¿cómo se podrá llamar? Pues creencia muy forjada de que esto va a pasar alrededor de un círculo. Lo que lo hace importante a él es que sí me parece que la enfermedad física que él tiene lo conecta con el lado más destructivo de esta visión, ¿no? También nos podría pensar a todos nosotros cómo confiamos en la misma visión de la religión y la espiritualidad, o sea, cómo sabemos diferenciar cuando un camino, un pastor, un profeta, nos está dando algo que nosotros no tenemos. O sea, creo que también, lo peligroso también de ellos es que es tu propia familia. O sea, literalmente, bueno, el judaísmo y el cristianismo y todas las religiones se fundaron por un familiar. O sea, también no hay que olvidarlo, ¿no? Claro. Que todos ellos no predicaron hacia afuera, eran su propia familia quienes forjaron sus propias tribus, ¿no? Entonces tampoco hay que pensar que está tan descabellado. O sea que podríamos pensar que Opal, que era el padre, o sea, el abuelo,
ya había dejado como el camino no solo espiritual, sino de, ¿cómo decirlo? De lo que pareciera ya una secta en esta familia, y Lilith fue el que lo absorbió mejor y lo aplicó. Sí, yo creo que también es una gran posibilidad. Que aparte él lo haya aprendido y él mismo lo está obsesionado con la idea de la estructura del ritual, ¿no? Exacto. O sea, básicamente este era su punto de fuga. Y ya, bueno, también se libera, ¿no? Esta idea que él tiene es porque lo cree. Es como estas personas que también se desviven porque una nave va a pasar alrededor de ellos y entonces hay que llevarnos, ¿no? En el alma. Por eso, algo que es importante para quienes nos escuchen, a más que solo estar como empezando a navegar en estos senderos tan turbios de los crímenes, sobre todo los crímenes que tienen que ver con las cosas espirituales, es que uno pueda entender rápido a detectar que estos núcleos, por ejemplo, si ellos no se hubieran llevado al límite y entonces él hubiera crecido y esto hubiera crecido, también se pudo haber convertido en una especie de congregación mucho más grande. O sea, de atraer a más Sí, de atraer a más incluso personas. de la familia. De la recién casada. Exacto. Ujú. Porque además hablaban de unos tubos, no sé si viste eso, que salían hacia el exterior y había 7 que la salida iba hacia arriba y 4 que iban hacia abajo, lo que contaban los 11 miembros de la familia. Pero decían, ¿por qué 4 hacia abajo y 7 hacia arriba? ¿Esto tendría que ver algo con algún tipo de ritual Pues, donde haya un escape, algo, o ya estoy yo fantaseando mucho? O sea, es que cuando uno encuentra estas escenas, ya uno puede dejar de ver Pensar símbolos, todo, ¿verdad? todo, pero porque también hay un diario, eso es lo importante, que hay una cronología escrita que les contábamos que habla de estos 7 días para la preparación, literalmente para morirse. Sí, claro. Y también es interesante Era un cómo pacto. es un pacto y cómo se plantea en grupo, o sea que esto es lo que va a ocurrir, vamos a hacer esto juntos, vamos a planearlo juntos. Todos participan, se llevan. Yo por eso decía, tanto hincapié en mi opinión personal, que pensémoslo cada uno de nosotros. No va a ser lo mismo el que decir, bueno, a lo mejor medio me pongo en el taburete, medio ya estoy amarrado, ya estoy haciendo esto, ya estoy en esta especie como de trance colectivo, de pronto sí lo quiero hacer. La mitad del ser humano está listo para no hacer estas cosas. De hecho, es completamente instinto antihumano, sí. El suicidio por eso tiene que también tener tanto cuidado, porque tiene que ver con un nivel completamente de violencia y odio y dolor y sí, es complejo, ¿no? Por eso sí creo que unos no fueron por propia voluntad, sin embargo conocían el rito, ¿no? ¿Por eso estaban amarrados? Por eso estaban amarrados, claro. No por el ritual, sino por un posible arrepentimiento. Por un posible arrepentimiento, eso por supuesto. Y algo dijiste de que tuvieran los oídos tapados. Sí, ¿Esto por qué? Porque él hizo una práctica de planteamiento sobre el sufrimiento de un individuo. O sea, que quiere decir que él ya había practicado qué iba a pasar si la víctima se movía. O sea, él sí lo tiene completamente tejido, como por supuesto cualquier líder de una secta tan fuerte como esta. O sea, viendo las posibilidades. Viendo las posibilidades. Por eso es que lo vuelve también un Ok. crimen, porque Claro. él lo está planteando. Lo está planeando, está acomodándolos, o sea, tiene todo. Bueno, claro, seguramente si lo tuviéramos sentado en su práctica, esto es lo que Dios le dijo que tenía que hacer, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, esto está fuera de sí. Entonces era, no veas, no escuches. No pueden hablar tampoco, no pueden gritar. Exacto. Por eso todo fue también tan silencioso, ¿no? Sí, porque nadie se dio cuenta. Sí, creo que lo único que sobrevivió fue un perro que estaba amarrado en la azotea, que también es importante que lo haya llevado hasta arriba para que no esté. El perro pudo haber salvado, yo creo que la vida de alguien, Ok. o sea, todo lo tiene perfectamente adecuado, ¿no? Y el simbolismo, volviendo al punto de si unos arriba, otros abajo, es per se a lo que ya está ocurriendo, porque él ya lo logró, o sea, logró conjuntar el número de personas con el manual, con los días, con la preparación, inclusive el impacto que logró obtener a nivel colectivo es sumamente fuerte, ¿no? ¿El número de miembros tiene que ver con el ritual que se elija o no tiene nada que ver? A veces sí, a veces sí. Yo creo que en esta condición es porque toda su familia fue erradicada de completo. O sea, no había Ok. forma de
de obtener, porque aquellos familiares, perdón, que fueron a levantar a los cuerpos, ellos pedían que no tocaran estos temas. Creo que la familia es la primera que debate con respecto a esto no es un trabajo ritual, esto es un crimen. O sea, ellos fueron asesinados por alguien. La propia familia. Sí, pero no son familia nuclear, digamos que son los familiares que quedaban, creo que como hermanos del primer... Sí, porque la central estaba ahí. Porque la central estaba ahí. Que eso es lo rudo, ¿no? O sea, lo complicado de este asunto. Ahora, los rituales tienen que ver con el final, tiene que ser doloroso o tiene que ser de sufrimiento. ¿Por qué no puede ser pacífico si finalmente es una liberación? Bueno, en el caso de este ritual en específico, cumple los requisitos de aquellos rituales de homicidio o de suicidio que tienen la característica de la inmolación. Esa sería como la palabra. ¿Les puedes explicar qué es inmolación? Bueno, cuando en la Biblia dicen que van a sacrificar a Isaac y entonces baja un ángel y le entrega un cordero en lugar de Isaac, es porque su padre lo va a inmolar, ¿no? Cuando hace una especie de sacrificio a Cristo y entonces está haciéndose una especie de símbolo espiritual por toda la humanidad, él no solo se está inmolando, sino en realidad está haciendo la ofrenda espiritual. Están ligadas, pero no son lo mismo. Por eso él es el Salvador, es el Cordero de Dios, porque representa el que por su propio pie... Por su sacrificio. Propio. O sea, digamos, como lo que ocurría en nuestras tradiciones prehispánicas, que los sacrificios no tenían que ver con lo que los españoles pensaban. O sea, no tenían que ver con solo matar a una persona. No. En el caso de esta inmolación de dolor, es porque... El dolor es una especie de estado alterado de conciencia y dependiendo de la condición cultural, que eso también es importante, puede ser muy largo o muy poco en estos casos. O sea, por eso ponen el ejemplo de los envenenamientos, de los disparos. O sea, no es lo mismo morir de un envenenamiento, simbólicamente hablándolo, sí. que privarte en un disparo o que literalmente hacer esto de asfixiar. Porque sí implica un dolor profundo. Y aparte, volviendo a la cultura de ellos, es transgresor completamente. O sea, porque ellos no permitirán esas cosas. O sea, justo en su educación, el suicidio no es algo pensado en su cultura. Por eso también es rápido que ellos digan, aquí esto está fuera de lugar, esto es muy agresivo. Porque ellos pueden buscar un asesinato, puede haber una guerra, puede haber una batalla. Pero para ellos, hacerse... un suicidio, por ejemplo, la guerra es entendible, para una divinidad puede ser entendible, pero así colectivamente, pensándolo como familia, no, lo lleva a un nivel completamente demoníaco, si lo queremos ver, para su cultura, porque es completamente romper la moralidad espiritual. Okay. En el cristianismo no, a lo mejor nosotros podemos alguien que se suicida y dices, bueno, ni el mismo padre ni lo puede bendecir. O sea, es transgresor a otros niveles, es un sufrimiento del alma, no es el sufrimiento del cuerpo. En el caso de lo que estamos viendo, no, el alma no tiene que ver con eso, es una transgresión al alma. Por eso decía que es como un acto de liberación de la esencia, porque estamos viviendo desde otro panteón espiritual, o sea, el panteón no occidental, ¿no? O sea, la India tiene sus cosas. Pero entonces, pensemos que muchas veces te dicen, ¿no? Que si quieres como regresar a lo primero, o no sé, como tener un contacto, regresar a lo místico, te quites los zapatos y camines, ¿no? Que para que sientas la conexión con el mundo, con la naturaleza, como lo quieras ver. Eso es lo que te da vida, como que te da esa conexión de vida. Claro. El que estén colgados y no tengan contacto con el piso, la muerte no haya sido contacto, ¿tiene algo que ver? Bueno, supongo, y eso solo es una suposición, que comúnmente asfixia en este simbolismo del árbol, aparte de privarte y pasarle, o sea, hacer un letargo así de minutos, ¿no? O sea, porque no mueres instantáneamente. Y la progresión de sentir esta fuerza, el sacrificio, sí tiene que ver con crear un portal entre los mundos, es decir, como abrazar el mundo espiritual. Probablemente lo que decían los diarios es que esta fuerza, como lo curó a él, les iba a resucitar, o sea, les iba a entregar de nuevo. Sí, les iba a dar vida. Les iba a dar vida otra vez, y entonces todos iban a ser. Por eso decía que a lo mejor fue algo muy trágico, pero detuvo una congregación muy peligrosa, ¿no?
¿Tú crees que se pudo haber hecho algo? Yo sí creo que eso puede, si tan solo se hubieran pasado ciertas circunstancias donde sobreviven, uno sobreviva y sobre todo él, esto lo puede llevar al siguiente límite, porque ellos no tienen límites. Entonces, digamos, ya en este aspecto, el homicida ritual no tiene un límite, tiene revelaciones de eso, ¿no? Para él son grandes revelaciones de lo que está ocurriendo. Pero bueno, esto aquí está. Mira eso, qué interesante lo que estás diciendo, pero a ver, si tú, como te digo, organizas un ritual, o sea, que tengas esta creencia, vamos a pensar que nada de lo criminal sucedió. A mí me convences, esta persona tiene las facultades para que yo crea que lo que va a pasar, y estoy totalmente con la certeza de que lo que me dices va a pasar y va a llegar esto que me va a resucitar y todos, bueno, vamos a crecer espiritualmente. ¿Qué pasa cuando pasa esto que se quitan la vida y se dan cuenta en el otro lado que no fue cierto? Ah, vaya, ya como en un planteamiento espiritual ¿no? absoluto. Ah, bueno, en el concepto literalmente del espiritismo, que es un estudio que se ha hecho durante varias tradiciones espirituales, el suicidio siempre regresa a la misma vivencia de donde él se desvivió, porque como es una transgresión del poder de vida, la cábala, por ejemplo, se puede decir que se vuelve un clifot porque es una cáscara y entonces solo un reflejo de lo egoico, aunque el alma se libera y el espíritu va con la divinidad. Regresa esa imagen regresa y regresa y regresa porque pues es como meterle ahí un troyan a la visión de la realidad que no debe ser esa, ¿no? Claro. En las tradiciones originarias de la Tierra, esos espíritus disruptivos no logran trascender porque están cometiendo uno de los peores actos de la vida, que por cierto no es quitarse la vida, eso es una cosa importante, sino es tergiversar la vida porque hay una mentira, porque hay algo que se incumplió. Entonces ellos, como bien dices, al despertar y darse cuenta de que esto no fue cierto. No fue cierto, entonces en este caso sería que está sirviendo a otra entidad. Ahí empezaría esta idea, ¿no? Donde como sirve a otra entidad que manipuló a estas fuerzas vitales para llegar a la transgresión, entonces ellos pertenecen a esa fuerza. Pero aunque tú no seas culpable, porque a mí me engañaron. Ah, no, bueno, es diferente. O sea, si a ti te matan. No, pero ellos... Ah, no, pues los que decidieron, y entonces se vuelve como una especie... O sea, había un libre albedrío que ellos podrían haber dicho, no quiero. Exactamente. Okay. Eso tiene que ver, por ejemplo, con los pactos diabólicos, ¿no? Que también se piensa, cuando una persona cruza del otro lado, bueno, tanto quien hace el pacto como en realidad esta energía negativa, pues ellos están en la misma frecuencia, o sea, en realidad está cumpliendo su pacto, o sea, digamos, él está llegando donde él quería. Y estas personas, por ejemplo, también en los homicidios, ya pensando como a un homicida que no está diciendo, vamos a tener la salvación, sino voy a entregarte todas estas almas porque yo lo que quiero es hacer el mal, que bueno, eso es en otros tipos de culturas, que pues, sí ocurrieron también, por ejemplo. Este tipo de pensamientos, también pensándolo espiritualmente, estas almas que son una especie de mártires, no tienen ningún pago espiritual con respecto al asesino. O sea, negativo. Negativo, no. En realidad el asesino sí. Y el asesino cumple esa función de la condena. Entonces ahí está otra vez esta tendencia. Es muy interesante. Yo creo que eso sería como un planteamiento de por qué el ser humano buscaría el mal. ¿De dónde nace el origen de la maldad? Este origen que no es ni divino, ni instintivo, ni preservación de la vida. Pero bueno, lo hemos visto alrededor de la historia. Hay genocidios, hay fuerzas. No los mayores exponentes de los genocidios a nivel mundial fueron las personas, y muy clavadas, por cierto, en caminos espirituales específicos. O sea, Hitler, Napoleón, o sea, sí, hubo tendencias mundiales completamente sectarias, bueno, ni hablar de Hitler y el nazismo, que tenían todos los condicionamientos de una secta, ¿no? De una secta específicamente para purificar a la población. O sea que si tú te vas al aspecto espiritual en manos de alguien que ya tenga por sí un problema emocional o mental. Mental, claro. Es lo que causa todo esto que estamos oyendo y viendo. Sí, eso también nos podría poner a pensar, literalmente, perdón el pleonasmo, pero
¿por qué en la sociedad, nuestra sociedad de pronto se vuelve un poco hipócrita con estos temas? Porque no entendemos que el núcleo más importante de todos los procesos culturales, pues es el arte, el humanismo, los valores, inclusive tan solo observar a las personas como individuos y ver como nuestras propias familias cuando se van lacerando o van caminando esas heridas o estas disfunciones y empezarlas a atender a tiempo. De hecho, la mayor parte, yo creo que de la psicoterapia moderna, la psicología, la psiquiatría, la medicina, ha avanzado tanto para que estas cosas que hoy nos llevan a los sentidos paranormales, ¿no? Dejen de ser eso y también entendamos el crimen desde otro aspecto, ¿no? Como un aspecto de una enfermedad social también, ¿no? Pero llevarlo a este punto individual nos aligera mucho la carga porque entonces siempre el individuo, esta persona del mal, ¿no? Ejecuta estas cosas. En el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual sí existe esta idea, ¿no? De que un individuo que se ha sometido bajo las fuerzas oscuras, se ha sometido a las fuerzas oscuras frente a todos nosotros y ha permitido que se corrompa y así corrompe a la creación, con el estado de ser como un anarquista espiritual, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿a quién deposito mi fe? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué tengo estos valores? ¿Qué está pasando en lo individual? Que no obtengo estas respuestas hacia afuera. Yo justo he escuchado mil cosas que te he contado, ¿no? Pero, por ejemplo, esta idea de los amarres y estas ideas de las venganzas, van a muchos niveles, ¿no? Y entonces de pronto en un camino espiritual, como el que hace el ocultismo, uno pensaría, ¿por qué quisieras tomar ese camino? Bueno, porque efectivamente hay una herida, un proceso malo dentro de un individuo. No es un individuo integral, es un individuo justo disfuncional que está buscando esas fuerzas para lastimarse, ¿no? Y al final, casi toda la historia nos ha comprobado que oprimen esa fuerza y esa fuerza es la que termina aplastándolos, ¿no? Y entonces esto es muy claro que el ser humano tiene que aprender a coexistir con estas mismas fuerzas, ¿no? Entonces, si lo queremos ver es Lilith, que es quien organiza, orquesta todo esto, no era tan malo como pareciera, porque un psicópata jamás se va a quitar la vida como sacrificio a los demás. Bueno, no tan así, porque sí existen psicópatas que se hayan asesinado cuando su culto ya también se asesinó, porque el pago por la responsabilidad también lo lleva a otro lugar. O sea, entonces eso también no es que lo exima del acto criminal que ocurrió en medio. Pero ¿no? ¿por qué él no permanece con vida? ¿Por qué él no mejor es un observador de cómo va a venir este renacimiento? Yo creo que porque en el fondo, genuinamente, está este delirio. Está convencido. Está convencido completamente. Por eso es que hay una gran diferencia entre Charles Manson y él, ¿no? O sea, Charles Manson jamás cometió y alzó su mano ni un cuchillo contra nadie. Yo no sé por qué dicen que es un asesino serial. Porque logró que todos sus... pero solo sería un sociopatión o un narcisista, pero no es un asesino serial. Así, es un gran ejemplo de cómo un líder de secta puede en realidad ni tan estar convencido de lo que él está diciendo. O sea, también perdón lo que voy a decir, pero tenemos a Osho. O sea, Osho acabó yendo y murió como un gurú. Y él jamás se hizo responsable ni del envenenamiento, ni de las cosas, ni de las cosas sexuales que se cometieron. O sea, y eso ocurre en otros niveles. También hay que entender que hay diferentes niveles de sociopatías, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, en el caso de él seguro estaba súper convencido de esto que iba a pasar. O sea, él creía. Sí lo creía, sí. ¿Y la abuela? No, yo creo que la abuela sí es una víctima. Pero ella no habría tenido ya la misma ideología que vivió con el papá, con Opal, que es el que supuestamente los iba a salvar. ¿No estarían ya preparando en su muerte a Lilith? O sea, ¿ya lo habían elegido para que él siguiera? No creo que haya sido responsable sobre todo las féminas, o sobre todo ellas, como en un sistema matriarcal de la India, porque en realidad tampoco tienen voz ni voto. Es un sistema completamente de hombres. Y la otra parte es que ellas pueden someterse devotamente a lo que él está diciendo porque de fuerza económica
ellos tienen más Están poder. sometidas. Están sometidas, claro. Ok. No olvidemos que hace poco en la India, y no digamos hace mucho, Sí, claro. porque la gente cree que la India también es así ya otra cosa, se quemaban viudas, ¿no? Literalmente quemaban a las viudas por un trabajo religioso, o sea, si tenías la opción de casarte Sí, ya con no el más tenían chico, valor. las rapaban, habían asilos de viudas, o sea, sí, tampoco es que seamos, estemos tan alejados de momentos tan violentos. Digo, no por criticarle a la India como en ese aspecto, sino porque hay religiosidades dentro de la India misma que tenían movimientos muy Digo, sádicos. 2018, Y no es nada. sí, no es nada exactamente. Y siguen sucediendo estas cosas. No, claro. Claro que sigue sucediendo. A mí me impresiona cómo hoy se usa desmedidamente sustancias psicoactivas en procesos chamánicos en la actualidad. Como el ayahuasca y Pues eso. como la ayahuasca, como el sapo, como el jicuri, como todas estas tendencias en la Ok. psilocibina, todo eso. Y no lo usa un chamán profesional. Estamos en manos a lo mejor de alguien que simplemente cree que esta práctica, está súper convencido que esta práctica y lo que él practica va a funcionar. Pero qué tal que en este momento hemos visto muchas cosas que han ocurrido, muchas muertes, muertes sin explicación, que podrían parecer crímenes, ¿no? Hace poco una señora también desapareció en un seminario espiritual, que no la encontraban, Sí, sí. y apareció tirada en una montaña, o sea, personas que se han muerto en estos casos. Entonces sí, uno dice, bueno, ¿qué tanto voy a confiar, ¿no? en estas prácticas sin conocerlas a fondo? No por satanizarlas, sino porque Sí, también sí. están puestas enfrente de nosotros, O sea ¿no? que uno de los filtros para saber, digo, pensando, ¿no? ¿Qué tan veraz es lo que está ofreciendo un chamán, un ocultista, un brujo, lo que quieras? ¿Es por su linaje? No sé si por su linaje, pero sí creo por su congruencia y porque no atenta en contra de la vida. Y al no atentar en contra de la vida ni la salud, y tiene un antecedente, un grupo de contención, o sea, hay una práctica. O sea, no lo Uno aprendió de la no nada. le aprendió. No lo entendió en libros. Sí, una vez pues, yo conocí un gran amigo. Yo jamás he consumido este tipo de medicina, como ahora le llaman, porque no es mi práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, un día conocí un gran amigo y él hablábamos justo acerca de estas cosas que se pueden desbordar muchísimo, ¿no? Que es más común de lo que nosotros pensamos. Y entonces él me decía, bueno, si nosotros queremos que la planta es medicina, tiene un espíritu y tiene una fuerza, tiene una forma y todo lo que nosotros queramos, ¿no? Hay una metacreencia sobre la planta, ¿no? ¿Por qué traería yo una planta de otra región a una región donde esa planta no crece? O sea, ¿por qué tendría que colonizar una región por otra y administrarte sustancias que no están aquí, como el caso de las cosas de Brasil que llegan aquí o de Colombia aquí? O sea, no es como llevarlas de aquí hacia allá. O sea, ¿por qué tendría que haber eso? Ellos, en la nueva era, él usaba Como esa palabra, contaminación. es una contaminación porque espiritualmente no tienen su ADN ni su condición étnica como nosotros, que la hemos probado, visto crecer desde muchos tiempos ancestrales. Eso para nosotros es una apropiación espiritual de nuestras raíces y está siendo usada de una manera como pues una droga, ¿no? Entonces, Sí, como invadir un espacio que no les pertenece. Sí, y entonces espiritualmente, pues claro que ellos consideran que eso se va a salir de control. Ok. Y yo lo escuchaba y yo decía, pues claro, o sea, yo por qué estaría mezclando esas fuerzas. Entonces, creo que también cuando nosotros volvemos a estos casos, ¿no? Que son tan llamativos, son llamativos porque también demuestran una parte de nuestra conducta humana que no nos gusta resolver. Y la otra parte es que buscar en la espiritualidad no es malo, ni de esto que hemos hablado, de si te gusta la medicina, como el yoga, como el cristianismo, como lo que te gusta está bien, siempre y cuando sí creo que hay valores físicos y espirituales que deben de seguir tangibles entre nosotros, ¿no? Y el caso de esta familia es tan grave porque es un miembro de ellos quien en realidad pues no pueden debatirle a él, ¿no? O sea, es como... pero esto ha pasado, como bien decimos, durante mucho tiempo. Como estar en contra de sí mismo, de Como dónde estar vienen. en contra de dónde vienen, exacto, exacto. Daniel, me ha encantado platicar contigo porque además, fíjate, y te voy a ser muy honesta porque creo que aquí no venimos a mentirle a nadie. Cuando a mí me dijeron que iba a platicar con un ocultista, dije, ok, ocultista es que entonces es malo y entonces me imaginé como una misa, te estoy hablando con toda honestidad. Claro. Como una misa de esas que hablan como negra, entonces iba a llegar una persona así como oscura. Esa era mi mentalidad, porque no conocía nada de lo... Muy
tontamente y muy ignorante de mi parte, no tenía esta correlación. Pero hoy entiendo que lo que tú manejas o lo que tú hablas de ser ocultista, pero además de este lado científico, estoy viendo una persona que incluso tienes, me imagino, como unos debates mentales donde no permites que uno aplaste al otro y siento que esto también te da cierta ventaja de otros porque tienes una lógica diferente. Pues eso pretendo, ¿no? O sea, siempre pretendo que mis discursos en mi cabeza sean más dialécticos que dicotómicos, o sea, que sí tengamos como una especie como de integración, sobre todo porque, como te decía al principio cuando nos conocimos, a mí a veces me parece, a mí, muy riesgoso hablar de cruzar términos científicos o terapéuticos con esas cosas que tienen que ver con la magia. O sea, la magia tiene que ver con otra cosa. Y hay explicación para todo y pueden encajar muy bien, como se ha intentado durante mucho tiempo, pero no por eso podemos decirle al público que la pseudociencia es ciencia. O sea, la pseudociencia tiene su forma Por y no le interesa. supuesto. No le interesa convivir en el otro lado porque el otro lado ya lo tiene. Entonces los que hacen ciencia y esas prácticas tienen que defenderla porque esa es la fuerza. La ciencia nos ha hecho que avancemos, no sé, 1000 veces antes que cualquier otra cosa, ¿no? Pero por otro lado, la metacreencia, pensamiento mágico, estas cuestiones espirituales, por supuesto que son ancestrales y nos han ayudado, pero siempre y cuando no las pongamos encima del mundo actual en el que vivimos. Porque algo que tenemos de recordar es que la espiritualidad lo que busca en el mundo es la progresión de la vida y el despertar de las conciencias y sobre todo dejar de pasarla tan mal, o sea, hacer la vida como lo tendría que haber hecho al principio, que es cohabitable, vivible, respetable, amorosa, o sea, busca esos principios, inclusive pacíficos, ¿no? Creo que pensando en esto que decías, perdón, de que hay ocultismo medio, que se llama como medio oscuro, suena oscuro porque evidentemente el ocultismo, como te contaba al principio, era una especie de ciencias esotéricas, nosotros le llamamos ciencias sagradas, pero que buscaban el objetivo de el hombre revelar misterios, develar los misterios de la humanidad. Lo oculto. Lo oculto, claro. Que se fueron develando inclusive con técnicas, ¿no? O sea, la hipnosis mesmérica pasó ahora al psicoanálisis y el psicoanálisis ya ni la usa. O sea, ya entiende el inconsciente, ¿no? En cambio, por ejemplo, el simbolismo, el lenguaje criptático, el tarot, ya evolucionó a algo mucho más, ¿cómo llamarlo?, humanista, y se puede leer desde un lugar práctico. Entonces ya no está en realidad oculto. Sin embargo, sigue estando en esa nomenclatura porque hay muchas más herramientas, ¿no? Como, por ejemplo, la mediunidad, la astrología, y otras más técnicas, ¿no? La cábala, que también hay un tipo de cábala, no toda la cábala lleva a ser ocultismo, ¿no? O la magia ceremonial, que actualmente la gente las escucha y dice, está todavía ahí. Y bueno, tiene su función, tiene su lenguaje, su función, sus valores, sus principios, que por cierto, cuando ustedes se acercan a esas técnicas o a una persona que haga esas técnicas, es muy fácil. Yo digo que la naturaleza de sí mismo, había una frase de un ocultista que me gusta mucho, que decía que lo que tú eres grita mucho más fuerte que lo que puedes hablar o lo que le puedes mostrar a la gente. O sea, tu esencia, tu energía y pues sí, tu fuerza va a hablar de quién eres. O sea, y si tú no tienes resuelto lo primigenio, lo primordial, lo que uno hace para ser un ser humano integral, pues difícilmente puedes pensar que esa persona es un buen ayudante para acompañarte a un camino, ¿no? O sea, la congruencia es la base de la magia. La congruencia y de los caminos espirituales. Si mi camino espiritual no me es congruente y me está coartando mi libertad física, espiritual, moral, de mi familia, ¿no? Hay religiones y caminos espirituales que dicen ya no le hables porque ya no puedes amar a esa persona. Y es como... No, bueno, pues entonces, ¿dónde está Dios? ¿No? Exacto. Pero bueno, eso es la cosa. Y pobre de esta circunstancia que ocurrió, ¿no? En el 2018. Así es. Pero nos demuestra como seres humanos que todo lo que hacemos para el bien, todo lo que hacemos para la construcción, cualquier cosa que nos esté escuchando, alguien que ahorita está escuchando tu podcast, y que piense, bueno, esta batalla que viví, esta... formación que tengo, esta relación que sané, este perdón que otorgué, esta visión o enfermedad que ya viví, tiene una propuesta espiritual y es importante porque así como el mundo puede ser tan tétrico, el mundo está lleno de mucha gente que nos escucha y que dice, bueno, es que por aquí va, o sea,
¿va? Porque el conocimiento bien aplicado siempre nos da un buen despertar espiritual. Ay, pues muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, bien interesante. Creo que eras la persona justa para este tema, porque tiene que ver con muchas cosas, tanto mentales como espirituales, así que de verdad te agradezco mucho y espero que no sea la última vez No, que cuando quieras. podamos platicar. ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿Tienes redes sociales? ¿Cómo te buscamos? Pues yo estoy viejito, entonces uso Facebook todavía. Su viejito tiene 40 años. Bueno, por pero ya Dios. soy de los que comparten piolines y así, ¿no? Con frases de Osho. Pero justo, no se crean, no me gusta Osho. En Facebook tengo una página que se llama Sidriel Molmont, que es como mi nombre espiritual. También está en Instagram. Y pues hay bastante cosa que pueden encontrar usted en Google, ¿no? Perfecto. Pues ya lo conocieron, creo que es bien interesante todo lo que nos mostró, nos explicó. Yo te lo agradezco porque me quitaste un velo que tenía, que si bien no entiendo todavía muchas cosas, pero creo que es importante abrirse. Esto no es cambiar ni conciencias ni ideologías, simplemente es aceptar que existen. Claro. Y simplemente tratar de, si no entenderlas, por lo menos escucharlas y abrirnos. Creo que ahí está lo importante de develar lo oculto, ¿no? En conocerlo y no cerrarnos. Así que bueno, pues les agradezco mucho. Les pido por favor que se sigan suscribiendo, compartamos estos videos, creo que pueden ser bien informativos. Por favor, su like, la campanita para que podamos estar cerca y que me apoyen con muchos más temas. Les agradezco mucho que siempre hay temas en mi bandeja de Instagram. No he podido contestar todos, pero en eso estoy investigando y les juro que voy a llegar a poder abrir y a hablar de todos estos temas. Así que les agradezco y a la próxima.